que realizaron estos psicólogos, psiquiatras, tanto a Joana como a Francisco. Se habla también de la relación de Joana con Nivaldo. ¿Cuándo comenzaron los problemas, Cristian? En este peritaje que puede ser clave, podríamos estar hablando de la verdadera historia del crimen del profesor Nivaldo. Podríamos estar en presencia de entender por qué asesinaron al profesor de Villa Alemana y asociado a qué. A los problemas. ¿Cuándo se gatillaron los enfrentamientos, las discusiones, las diferencias de opinión entre Joana Hernández y el profesor Nivaldo? Pues bien, este peritaje psiquiátrico nos entrega luces justamente de lo que ocurre entre el profesor Nivaldo Villegas y Joana Hernández. Usted a continuación puede quizás estar escuchando la verdadera historia de lo que ocurrió con este crimen. Mientras cursa sus estudios medios, conoce a Nivaldo Villegas el año 2009. Dado que este era al mismo tiempo su profesor de computación, la relación permanece más bien secreta. Pero en marzo del 2010, Joana se embaraza de su tercer hijo y en el año 2014 contrae matrimonio con el padre del tercer hijo, que es Nivaldo Villegas. Ella describe la relación con Nivaldo como una relación que califica de buena y, sin embargo, la descripción de los acontecimientos objetivos que hace es contradictoria. Lo describe como un hombre con aberraciones en el plano de la sexualidad, que da un trato a uno de sus hijos que no es el que corresponde, o que tiene alguna deficiencia en el plano físico, ¿no es cierto?, que tampoco son del agrado de Joana. Se supone que la pareja de Nivaldo y Joana tiene un desarrollo habitual hasta el año 2016, en que aparecen problemas importantes de pareja, según informa Joana, que las entiende como de absoluta responsabilidad de Nivaldo Villegas. Sin embargo, estas dificultades conyugales están asociadas al mismo tiempo a el conocimiento que obtiene el señor Villegas más o menos a fines de 2017, de que Joana mantiene una relación de pareja que ella describe como de una profunda amistad hasta más o menos septiembre del 2017, pero que luego ya a fines del 2017 la califica como un pololeo. Tenemos a una Joana Hernández que primero opina de buena manera del profesor Nivaldo. Es una buena persona, es un gran marido, contenedor, protector. Pero sin embargo se producen contradicciones entre lo bueno que ella piensa del profesor Nivaldo, pero lo que realmente piensa, y lo contradictorio, porque ella habla de un hombre con aberraciones sexuales, un hombre que podría incluso tener una conducta no adecuada con un hijo mayor, es decir, maltrato. Esta es su versión. Claro. Pero además, en este caso, ¿qué es lo que más le molestaba a Joana de la relación con el profesor Nivaldo Villegas? Que tenía una deficiencia en el plano físico que a ella le incomodaba. Eso se refiere al plano sexual, me imagino, ¿no? Ella Claro. está hablando puntualmente de con él todavía? temas vinculados a sus relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque no se olviden que en el año 2016 ya se produce el quiebre matrimonial, pero ninguno se va de la casa. No olviden que Joana vivía en el primer piso, Sí. y el profesor Nivaldo Ella vivía dice que eran solo amigos. en el segundo. Que tenían muy buena relación, pero solo amigos. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Una mujer que Encontró dice... la pasión con el placer. Tenemos una mujer, Marcela, que dice, no, si Nivaldo era bueno, pero del fondo de su corazón y sus sentimientos ella pensaba
que era un hombre que no le satisface. Pero No era ojo, útil. porque eso lo Exacto. comienza a decir una vez que Nivaldo se entera de la relación que Joana tenía con Francisco. Claro, esa es Así la cuando conclusión. empieza el conflicto, ella lo empieza a encontrar no tan bueno como antes. Pues estaba con los dos, pues Marta. Estaba con los dos íntimamente, pero no le gustaba a Nivaldo. ¿Cómo se entiende eso? Le sirve en términos económicos. Lo hemos hablado, en términos de la seguridad que le está cuidando una hija, Claro. de que tiene una casa, que si ella tiene problemas y está en La Serena, necesito plata, a Nivaldo es a quien recurre. Es una Cumple una persona. función. Cumple una función. Lo que hemos hablado ya otros días es una extensión de mí que me sirve y que no quiero perder por lo mismo. Y se le está yendo, algo llegó Y en julio. parece que me están poniendo algún límite y me siento que lo estoy perdiendo. Mire, tenemos más extractos de lo que nos llega de Viña del Mar, pero Max Collado está en vivo también, 12:49. ¿Cómo están, muchachos? Efectivamente, relatos por parte de los peritos forenses, hablamos de los psiquiatras, son reveladores realmente en este juicio aquí en Viña del Mar. Se habla una personalidad, por ejemplo, de Francisco tanto psicopática y también de Joana sería algo neurótica, pero tendría la capacidad, escuche bien señora esta palabra, de estar en el borderline. ¿Qué significa esto? Que ella puede ser un tanto psicópata como también neurótica. Ella habría manipulado, al parecer, a Francisco. Es interesante la relación, este triángulo amoroso entre Francisco, Joana, el profesor Nivaldo, pero quiero hacer hincapié exclusivamente en la personalidad de Joana Hernández, que nos llama a todos los que están aquí la atención. Es por eso que quiero que escuchen lo que habló. Él es psiquiatra y a la vuelta seguimos dando todos los detalles en exclusiva aquí en el Muy Buenos Días a Todos. Ese borderline, Marta, Como es, por ejemplo, la gran tendencia a mostrar características negativas de los demás sujetos que la han rodeado en su existencia, sin mostrar ninguna capacidad crítica que fuera más o menos concordante con la crítica que se hace a los terceros. Pese a esto, utiliza con alguna frecuencia verbalizaciones en las que omite, tergiversa o administra la información entre varias personas. Es decir, se observa a una persona instrumentalizando a los demás para obtener beneficios hacia sí misma, sin ponerse en el lugar de los otros, sin empatizar con aquellos que son sometidos a esta instrumentalización. Así termina con una serie de intrigas, ¿no es cierto?, poniendo en problemas sistemáticamente a quienes le rodean, al servicio de una necesidad personal y egocéntrica. Es realmente interesante todo lo que ha ocurrido esta mañana con respecto al juicio de Joana y Francisco. Si usted se pone a pensar, señora, en el panel y también me imagino los expertos, es la pareja perfecta. O sea, estamos hablando, según los médicos, de un hombre, Francisco Silva, con rasgos psicopáticos, que no ocupa la razón en un momento de ira, por ejemplo, a diferencia de Joana Hernández, quien, si bien es cierto, es considerada como neurótica, es capaz de estar al borderline. Puede ser psicópata y puede ser también neurótica, por ende ocupa la razón. ¿Qué significa eso? Que ella arrastraría a su beneficio, por ejemplo, a Francisco. Y ahí se empieza a dilucidar un poco más esta historia. Por ejemplo, este examen de 3 horas en compañía del médico tratante de Joana. Hay un examen mental y antecedentes con la carpeta investigativa. Hay muchas cosas y se descarta, por ejemplo, un trastorno de personalidad. Ella conversa de las crisis que van ocurriendo y no hay empatía por parte del profesor Nivaldo. O sea, yo te cuento una historia de una persona que murió, que era mi marido, mi señora, y a mí no me genera nada. Ahí está el punto. Se empieza a dilucidar esta historia, muchachos. Ahora, la doctora Andrea Bahamonde hace una conclusión muy puntual sobre este caso. Yo creo que tenemos que revisarla, Cristian. Sí, yo creo que pongan atención, porque cuando alguien instrumentaliza
a los demás y además somete a las personas para su propio beneficio, estamos hablando de una conclusión de un perfil psiquiátrico que habla mucho más Cristian. de una planificadora más que una ejecutora que está en Dame un segundo, le quería preguntar a Marta con respecto a lo que decía Max desde Viña del Mar en vivo. Esto de ser borderline por parte de Joana, estar como en el límite. Así es. ¿Entre qué? Entre el límite, a ver, lo que habría que precisar si está hablando de un trastorno de personalidad borderline o está hablando de una estructura mental borderline, que eso nos hace movernos entre si podríamos llegar a que una persona sea psicótica, si estamos hablando de la estructura, o un trastorno de personalidad borderline, que me suena a mí, desde mi apreciación personal, más cerca, porque el trastorno de personalidad tiene estos como lo que decían, estos arranques que hablamos en el Pero ella minuto. se ve tranquila, Que se ve como tranquila, pausada. pero que se arranca, que hace un intento suicida. Hay elementos que nosotros nos podrían decir de un... Pero nuevamente, como no hay un trastorno de personalidad, hay rasgos Por eso solamente. no confunde mucho. Por eso claro, confunde. difícil de La identificar. única Así duda es. que a mí me asalta es si, tomando las palabras de la doctora, si ella ocupaba a los hombres como instrumento, a Francisco y a Aníbaldo. ¿Encontró en algún minuto en Francisco el instrumento perfecto para llevar a cabo su plan? Es decir, O sea, lo venía planificando con mucha antelación, incluso antes de conocer O a sea, Francisco. la pregunta es si ella alguna vez se enamoró de Francisco o se enamoró de Aníbaldo. O en tema Hugo. Jorge Hans, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día durante toda la mañana. Marta Román, por supuesto, amor para ti también. Claudio Valdivia, un abrazo. Que tengan un muy buen día